Le vuelvo a pedir que se ponga de pie para leer este versículo. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 26. Dice el nombre, la palabra del Señor: y sea engrandecido tu nombre para siempre, al decirse: el Señor Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel. Quiero hacer hincapié en esta parte. El Señor Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea establecida delante de ti. Cuando vemos en la palabra que acabamos de leer, hermano, nosotros conocemos a Dios, como Rey, como nuestro Padre, como nuestro Salvador, como nuestro sustentador. Pero si usted lee la Biblia, Dios es un Dios organizado y tiene ejércitos. Y aquí lo que acabamos de leer es que dice Jehová de los ejércitos. Jehová quiere decir yo soy, ¿verdad? El autoexistente, el eterno. Él es el comandante supremo de los ejércitos. Es un ejército celestial, es un ejército divino, un ejército con jerarquías, hermano. Está, por poner un ejemplo, las jerarquías en el mundo, ¿va? Los de hasta arriba es generales, son tres tipos de generales: el general de división, general de brigada y general de brigadier. El más grande es el general de división. Después de ahí siguen los jefes, que es el coronel. Luego sigue abajo teniente coronel y luego sigue mayor. Y de ahí se acabaron los jefes. Siguen oficiales, que es capitán primero, capitán segundo, teniente y subteniente. Y de ahí se acabaron los oficiales. De ahí viene la tropa: sargento primero, sargento segundo, cabo, soldado de primera, soldado raso. Amén. Es decir, el hermano decía que sí, estuvo en el ejército, hermano. No. Yo sí, por eso me sé los grados. Pero son diferentes. Claro, ya no estábamos así de gorditos. Pero cuando me puso el mensaje del Señor, yo lo pude relacionar. Amén. Que en el ejército de México, que es donde estuve, las órdenes no se discuten, se hacen. El jefe nunca se equivoca. Es decir, haz esto, y si se equivoca, decimos allá nosotros, ¿no? Pues vuelve a mandar. Pero él siempre tiene la razón. Aunque claro, nuestro jefe, él nunca se equivoca. Pero cuántas veces nosotros discutimos, no con Dios directamente, pero no aceptamos las órdenes del Señor, no hacemos la palabra. El ejército tiene también una legislación militar, hermano. Tiene también abogados y tiene también fiscales. Hay prisión, hay galardones. Es autónomo. Él produce para sí mismo sus alimentos también. O sea, bueno, no producen. Ellos cocinan para sí mismos, tienen sus propias lavanderías, sus propios dormitorios, sus propios uniformes. Es decir, todo eso. Amén. Vamos a pasar eso al Señor. El Señor es el Señor de los ejércitos. Él es el comandante supremo. Él no es general de división, porque arriba del general de división está el secretario de la Defensa Nacional, que tendría 4 ser bueno, eso no importa, que sería arriba de los generales de división. Pero arriba del general de secretario está el presidente de la República, que ese es conocido como el comandante supremo de las Fuerzas Armadas allá en México. Es decir, el presidente de cualquier nación está sobre cualquier ejército. Y también tienen sus uniformes, nomás que ellos no los usan. Pero si quisieran vestir uniforme, lo podrían vestir. Amén. Entonces nuestro Señor Padre es el comandante supremo de las fuerzas celestiales, del ejército de Dios. Amén. Amén. ¿Y nuestro Señor Jesucristo qué es? Porque hay un canto que dice: y nuestro capitán es Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, con lo que yo le acabo de decir, como que no queda, ¿verdad? Porque entonces arriba del capitán está el mayor, teniente coronel, el coronel, general de brigadier, general de brigada, general. Entonces Cristo está atrás. Entonces ese canto está mal. ¿Pero de dónde sacaron eso? ¿Se da cuenta? Y yo le voy a decir. Vamos a Josué capítulo 5 versículo 13. Pues son cosas que usted ya conoce, ¿verdad?
Dice, y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y he aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y él respondió, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. ¿Cómo dice en su Biblia? Vamos a hacer. ¿Cómo dice en la Biblia de usted? Josué 5:14. Al hombre que veía no era un hombre natural, hermano, era un hombre celestial. Pero Josué no podía ni discernir eso. Dígame, hermano. Dice, y él respondió nomás como príncipe del ejército. Príncipe es otra versión. Amén. ¿Alguien más tiene algo diferente de príncipe y capitán? Y él respondió, no más, bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. ¿Alguien tiene algo diferente a capitán o príncipe? ¿No? Ok. Comandante del ejército. Ese está mejor, ¿verdad? Entonces, la palabra que se usa etimológicamente ahí en ese lugar, para que usan para ser capitán, es en hebreo, es zar, del hebreo 82-69, que quiere decir príncipe o principal, comandante, general, gobernador, líder, jefe, capitán u oficial. Es decir, y ellos se les hizo fácil ponerle capitán, pero en realidad el Señor venía como comandante, como el príncipe del ejército de Dios. Amén. Nomás que aquí no lo supieron ubicar en esta parte. Ahora, el ejército, hermano, no es un ejército que cada quien hace lo que quiere, ni tampoco se hacen bolas. Si usted se ve un desfile, van bien marchando, ¿eh? Hay campamentos, divisiones, brigadas, escuadrones, pelotones, escuadras. ¿Y cuáles son las funciones del ejército de aquí, del mundo? Proteger, resguardar, entrenar, fortalecer a los miembros del ejército, ¿eh? Pelear las guerras y batallas, vencer al enemigo, rescatar a los presos. Amén. 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 La pregunta sería, ¿contra quién es la guerra? Contra los de la misma iglesia, hermanos. Arranquémosle las orejas, saquémosle la lengua, piquémosle los ojos, una patada en el tobillo. ¿No, ah? Contra las suegras, entonces. Contra los esposos, contra el pastor al santo. No, tenga misericordia. En Efesios 6:12 nos lo dice claramente, porque nuestra lucha no es con carne ni sangre. Espéreme tantito ahí. ¿Cómo dice que dije? Porque nuestra. Ay, santo padre, ya nos metieron, hermano. ¿Se dan cuenta? No estábamos nosotros en la cuadrilla, ni en la división, ni en la brigada, pero ya nos metieron. Porque dice en 2 Timoteo 2:14, hermano, ¿sí? Sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Entonces, usted le guste o no le guste, lo enlistaron. Usted es soldado de Jesucristo. Usted tiene que estar capacitado para pelear las batallas, hermano, que va a venir enfrentando. Y sus funciones son pelear las batallas, ganar la guerra, rescatar a los que están presos, hermano, rescatar a los que han caído, traerlos a que sean nuevamente, restaurados, hermano. Hay que pelear las batallas, y las batallas son todos los días. Pero eso lo vamos a ir desarrollando con el principio. Hoy solamente le quiero hablar qué tan grande es el ejército de Dios. ¿Sí? Estoy hablando lo básico, porque usted ni se cuenta se dio cuando lo enlistaron, ni se dio cuenta ni cuando le pusieron el uniforme, ni se ha dado cuenta del entrenamiento que está llevando. Tal vez usted es de las fuerzas especiales del ejército de Dios. Amén. O tal vez es un desertor. Santo. O tal vez está en prisión. Tal vez lo tiene el Señor en disciplina. Porque en el ejército hay disciplina, hay órdenes de arresto, hay cuarteles, hay encuartelamientos, hay calabozos, hay quitarle cargos, quitarle grados, es que no quiere decir degradación, va a sonar feo, degradar a alguien, tenía una poción, pues ahora abajo para que se le quite.
Y hay gente que lo echan fuera. ¿Sí me estoy explicando? Entonces hay mucha relación, hermano. ¿Por qué el Señor nos diría que nosotros somos soldados de Cristo si no somos soldados? ¿Por qué nos diría el Señor que tenemos que sufrir penalidades si lo que queremos es el paraíso? Levante la mano el que quiera sufrir. Un dedito que sea. ¿Verdad que no? Pero la palabra de Dios dice: sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Y nos dice, fíjese que ahí, para adelantar un poquito, el soldado de Cristo no se enreda en los negocios de este mundo. Es decir, el soldado de Cristo, hermano, no se enreda en el mundo, no se hace amigo del mundo. Yo le quiero contar a mi amado hermano que cuando fui militar, no fui de los de acá, no, pero yo usé uniforme, hermano, yo porté todo eso, pues, en fin. Pero había algo curioso, que cuando uno es soldado con o sin uniforme. Allá en el ejército de México, un soldado no puede ir a una cantina. O sea, ¿qué decir uniformado? Se le llama vestido de paisano, es decir, vestido de civil. No puede. Si llega el rondín y lo agarran adentro, lo vuelven quinceañero. Es decir, 15 días de cárcel. Literalmente. Si usted llegara a ir un día a la Plaza de la Constitución en la Ciudad de México, usted va a ver como a las 4 de la mañana corriendo varios soldados borrachos, que son los que fueron a agarrar ahí de Garibaldi y de todas las cantinas. Los agarran y los ponen a correr en la Plaza de la Constitución hasta que vomiten la borrachera y están 15 días en prisión. ¿Sí? O sea, ¿sí me estoy explicando? Pero ¿por qué no los dejan beber? Porque debe estar listo para el combate en cualquier momento. Entonces, ni aún quitándose el uniforme, deja de ser soldado. Usted, siendo soldado de Cristo, ¿se puede quitar el uniforme? Es decir, aquí no soy cristiano, aquí yo soy medio mundano. No, usted es cristiano y soldado de Cristo en todo momento y en todo lugar. Y si lo agarra el rondín, hermano, ay santo, no van a meter sabe cuántos días de prisión y no quiere, ¿verdad? Amén. Entonces tenemos que recordar, hermano, que dice: sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Pero ahora viene la palabra y nos dice: porque nuestra guerra, nuestra pelea, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es decir, que no es contra humanos, aunque hay humanos que se dejan usar. Pero usted tiene que reprender no al humano, sino lo que se está moviendo en el humano. ¿Me estoy explicando? Porque puedes tener una mujer con amargura, por ejemplo, y está amargada todo el tiempo, ¿va? Mi suegra no, mi suegra es muy linda, por cierto. Pero, es decir, ¿sí me estoy explicando? No es su suegra, es el espíritu de amargura. Alguien que sea muy violento, muy enojón, o alguien que sea muy celoso, muy dominante. Entonces son cosas que se están moviendo. Y la lucha no es agarrar al marido de las greñas y órale, sino doblar las rodillas. Y eso es lo que vamos a mirar el día de hoy. Aprender a tener los ojos abiertos. Y por eso le puse el ejemplo. Imagínense que usted es un soldado con ojos cerrados. ¿Cómo va a pelear? Imagínense que hay una pelea en su casa contra potestades y usted tiene los ojos cerrados, va a tirar guamazos para todos lados y a todos les va a dar, pero de los de la casa. ¿Se da cuenta? Tiene que tener los ojos abiertos. Cuando menos, hermano. Aparte de las otras capacidades que pueda tener. Pero bueno, volvemos. ¿Contra quién es la guerra? Nuestra lucha. Entonces ya nos metieron en la guerra. No es contra carne ni sangre, sino contra potestados. A ver, déjame ver qué dice para no decir una cosa a otra. Contra potestados, principados, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. El enemigo también tiene ejército, hermano. Y le quiero decir que están entrenados por muchos años y nos quieren destruir. Estamos en guerra diaria, constante. Amén.
Pero para podernos ver alguna parte del mensaje que el Señor me puso, este es el intro, como en la guerra y cómo podemos pelear. Yo quería empezar desde hoy, desde lo que es el reclutamiento, cuando lo reclutó el Señor, qué es lo que tiene que usted que hacer. Pero hoy vamos a empezar por esta parte, cuando menos cómo abrir los ojos. Amén. En Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8, dice: el rey de Aram estaba en guerra con Israel. Entonces ahí ya había una guerra. Y él consultó con sus siervos y le dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Es decir, el rey de Aram quería destruir a Israel, pero no quería destruir al rey únicamente, sino al ejército de Israel. ¿Y de quién es ese ejército? El ejército del diablo, que el Señor lo reprenda, el ejército del enemigo, hermano, quiere ganarle al ejército de Dios. Y algunas veces toma cautivos a algunos que se han quedado atrás, que se han quedado dormidos, que se han descuidado, les han quitado las armas y los han hecho prisioneros. Pero nosotros estamos en batalla todos los días. Pero también tenemos un ejército de parte de Dios. Amén. Entonces esa batalla, el rey de Aram estaba en guerra contra el rey de Israel y lo quería destruir, y le ponía emboscadas, trampas al rey de Israel. Dijo: mi campamento estará en tal lugar, en tal lugar. A usted y a mí nos tienden trampas todo el día, con personas, en nuestro trabajo, en nuestra casa, aun cuando estamos dormidos. Todo el día, hermano, el enemigo no duerme. Usted sí, nosotros, el enemigo no. Nosotros iba a decir: pero yo soy humano y también duermo, aunque mi espíritu vela. ¿Y el suyo? Amén. Gloria al Señor. Ahorita vamos a mirar. Pero había algo, que había un profeta llamado Eliseo. Y Eliseo quiere decir Dios de salvación. Y ese profeta le mandaba a decir al rey: no vayas para tal lado, porque ahí hay emboscada. Entonces ya no pasaban por ahí. Y le decía: ahora no vayas por este lado, porque también ahí hay emboscada. Es decir, ¿quién le daba el mensaje a Eliseo? El Señor. Amén. Es decir, había una boca que alertaba. Y el rey podía haber dicho: yo soy rey, a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Para eso el Señor me hizo rey. ¿Tendría razón? Pero cada quien tiene una función. Y en este caso Dios había escogido a Eliseo para que fuera boca de Dios. Algunos dicen que Eliseo estaba pelón y que se burlaban de él y mandó 42 osos, o mandó osos para matar a 42 muchachos, ¿no? Que decían: pelón, pelón. Esto ya se lo agrego yo: pelón, pelonete, cabeza de cuete. Pero hacían bullying al pastor, hermano. Y mandó y mataron 42 muchachos. Mandó osos. Bueno, en fin. Eliseo, que era siervo de Dios, Dios le habló. No lo dice ahí, pero es obvio que Dios le habló. Amén. Y dice que le advirtió al rey de Aram varias veces. Y Segunda de Reyes, estamos ahí, no vamos a quedar en Segunda de Reyes, hermano. El hombre de Dios envió palabra al rey de Israel diciendo: guárdate de no pasar por tal lugar, porque los arameos van a bajar ahí. El rey de Israel envió a la gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho, así prevenirlo, y se cuidó de no ir ahí. De esto no una ni dos veces, sino varias veces. Y esto hizo enojar al rey de Aram. ¿Qué hubiera pasado si el rey de Israel no hubiera hecho caso? Se lo desayunan, hermano. Entonces es importante escuchar el mensaje de parte de Dios, porque el mensaje no venía de parte de Eliseo, ¿se da cuenta? ¿Quién alertaba al rey? Señor, usando, perdóneme mi rey, a un pelón, a un hombre común a los ojos de los demás, pero al final de cuentas era un hombre que Dios había escogido. Amén. Pero esto hizo enojar, dice la palabra del Señor, Segunda de Reyes 6:11. Se enfureció el corazón
del rey de Aram. En este caso es figura del diablo, ¿verdad? Por este hecho, y llamó a sus siervos y les dijo: me vas a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel. Es decir, ¿dónde está el leak? ¿Quién es el chismoso? ¿Quién es el que le está llevando información? ¿Quién es agente doble? Y los soldados del rey de Aram, dice en el 6:12, uno de sus siervos le dijo: no, rey, señor mío, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey: pero ¿cómo es posible que los enemigos conozcan el nombre de los siervos de Dios? ¿Se me estoy explicando? Entonces, dice ahí: no, mis señores, no, mi rey, no somos nosotros, es que Eliseo, el profeta de Dios que está, ¿saben dónde está? ¿Sí me estoy explicando? ¿Saben dónde está? ¿Cómo se llama? ¿Y qué grado tiene dentro del ejército de Dios? Vamos a poner que ahí es profeta, ¿verdad? Para no meterme en problemas después allá en el cielo, me va a reclamar Eliseo, ¿verdad? Pero ahí, profeta, ¿cierto? Dice: y él oye todo lo que dices en tu recámara. ¿Será que Eliseo oía? ¿O Dios oía? Y se lo revelaba a Eliseo. Entonces, es decir, todo lo que trama el diablo, Dios lo sabe. Todito. Todas las trampas que le ponen a usted, Dios las conoce. ¿Sí me estoy explicando? Sí, amén. Y el Señor Dios Todopoderoso manda siervos. En este caso hoy me tocó a mí, pero manda muchos, millones. El escuadrón del ejército de Dios es sumamente grande, tanto en el cielo como en la tierra. Amén. Para alertar a su pueblo que hay acechanzas que el diablo está poniendo porque los quiere destruir. Pero hay algunos que se sienten más grandes que el rey de Israel. Dicen: y a mí no me diga nada, ¿cómo voy a aportar? Yo hago lo que yo quiero. Ándale pues, dése duro, ¿eh? Ya cuando, ay, rescátenme por favor. Algunos ni rescate piden, hermano, porque se quedaron fuera lejos, ¿verdad? Pero dice: él oye todo lo que tú dices en tu recámara. Sí, el Señor conoce todo lo que el diablo habla, trama y dice. Ahora, ¿será que si él conoce todo lo que está en las oscuridades, será que conoce lo que decimos nosotros en nuestras recámaras? En nuestros carros, o a cosas que ni siquiera decimos, nomás están aquí, ¿va? O están aquí. Dios de gloria conoce todo, hermano. Y por eso dice el Señor: no hay nada oculto, porque en su debido tiempo todo va a salir a la luz. Y siervos de Dios que creíamos rectos, sorpresa que nos vamos a llevar. Y hombres que decíamos: no vale, a ver qué Dios se va a fijar, y qué siervo de Dios va a ser, sorpresa, nos vamos a llevar. Pero lo que quiere decir, ¿quién alertaba al rey de Israel? El siervo del Señor, amén. ¿Y quién el rey de Israel obedecía y por eso se salvaba? Y entonces el enemigo, al darse cuenta quién era el que llevaba el informe, ¿qué tenía que hacer el enemigo? ¿Usted qué cree? ¿Contra quién era la guerra? Contra el profeta. Pues hay que quitar al chismoso, dijo. Hay que quitar al informante. Hay que quitar a aquel que está dando la alerta. Hay que bajarlo, hay que matarlo, hay que destruirlo. Por eso los ministros sufrimos ataques. Usted sufre ataques, pero nosotros también. Sí, esos son otros. Esos son de pilón, ¿verdad? Son extras. Pero ahorita va a ver cómo nos defiende el Señor. Amén. Entonces le dice el rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. Entonces dice aquí, 2 Reyes 6:13, y el rey dijo: id y ve dónde está, y enviaré a que lo apresen. Y le avisaron, le dijeron: aquí está en tal ciudad, se llamaba la ciudad de Dotán. Mire, hermano, séme usted honesto. Para ir a apresar a un hombre, ¿cuántos necesita usted mandar? Imagínense que me quieran apresar a mí.
¿Cuántos necesitan mandar? ¿Con 4? ¿Pero gordito? No sea que me eche a correr, no creo que corra muy rápido, hermano. No necesitan muchos, ¿verdad? ¿10 serían muchos? ¿20 serían muchos? ¿50 serían muchos? ¿Verdad que sí? Dije, así que me agarraron los sheriffes al estilo americano. Fíjense lo que pasó aquí. Entonces el rey, estoy en el 6:14, envió allá caballos, carros y un gran ejército. Entonces, ¿por qué mandaría tantos? Por un hombre. Levante la mano el que quiera ser Eliseo, hermano. ¿Por qué no levanta la mano, hermano? Y sí, mandaron caballos. Ni modo que el caballo vaya solito, lleva jinete, ¿verdad? Y la palabra del Señor dice, no pudiste con los de a pie, ¿qué será con los de a caballo? Pues estos no nomás llevan caballos, llevan carros. Y llevan un gran ejército. ¿Y sabe a qué hora llegaron? De noche. Cuando está todo oscuro, las tinieblas se mueven. Cuando usted está dormidito, bien a gusto, lo están cercando. Aún en los sueños llegan y le ponen semilla de noche, semilla de esa, cizaña. Semilla, no, cizaña. Mientras usted está dormido. Yo ya no voy a dormir. No, pues no podemos, tenemos que dormir. Pero hay alguien, hermano, que nos guarda cuando dormimos. Amén. Sí, amén. El enemigo acecha cuando uno duerme, pero hay uno que nos cuida mientras nosotros dormimos. Amén. Salmos 4:8 dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Amén. Amén. Salmos 3:5, yo me acosté y dormí y desperté, pues el Señor me sostiene. ¿Quién lo sostiene? ¿Quién lo guarda? Dice Proverbios 3:24 al 26. Cuando te acuestes, no tendrás temor. Sí te acostarás y será dulce tu sueño. Amén. No temerás al pavor repentino, ni el ataque de los impíos cuando vengan. Es decir, el impío va a venir, pero no va a haber temor en ti. Amén. Porque el Señor es tu confianza y Él guardará tu pie de ser apresado. Job 11:18 y 19. Entonces confiarás porque hay esperanza, mirarás alrededor y te acostarás seguro. Descansarás y nadie te atemorizará y muchos procurarán. Ahí está una pista, muchos procurarán tu favor. Mientras unos buscan destruirte, hay otros que buscan que te vaya bien. ¿Por qué no saludamos al Señor? Entonces ya estaba rodeado, hermano. No había ido ni uno ni dos, sino un gran ejército. Cuando dice un gran ejército, me calculo que cuando menos unos 100, pero yo supongo que eran muchos más. Que había ido un gran ejército. Permítanme tantito. Dice, y en Segunda de Reyes 6:15, seguimos en eso. Al otro día, hermano, se levantan. Muchas gracias. Eliseo tenía un siervo que se llamaba Marisal. Jesse. Pero fíjense qué curioso, ¿ah? Ahorita lo va a mirar. Jesse significa el valle del visionario o el valle de la visión. Pero si lo que Jesse tenía era ojos cerrados. Entonces yo lo pongo así, hermano, que salió Jesse en la mañana y como era un siervo del siervo bien activo, hermano, salió a barrer. Eso era.
se metió. Señor, Señor, estamos rodeados. ¿Cuál es la actitud? Pues es que, hermano, imagínese que usted se vaya, gracias a Dios que no miramos a veces esas cosas, ¿verdad? Pero imagínese que usted se va a dormir, hermano, y alrededor lleno de demonios. Ay, santo. Ay, santo, Padre Celestial. Yo me voy a dormir. ¿Verdad que no? No. Entonces dice, ay, santo. Bueno, Jesse tuvo temor. Y va y le dice al siervo. ¿Y qué le dice al siervo? No temas. ¿Qué diría usted? ¿Cómo que no temas? Si somos tú y yo. Yo traigo una escoba y tú ¿qué traes? ¿Con qué le vamos a dar? ¿Sí me estoy explicando? Sí, amén. No hay lógica. El siervo que no tiene ojos abiertos no encuentra la lógica. Se llena de temor. Se olvida que Jehová de los ejércitos cuida de él, que él mandará a su ángel y que todas las promesas del Señor están en tu vida, pero tienes que abrir los ojos. Mientras la vida estaba bien, Jesse estaba ahí, hermano, pero cuando vio problemas dijo, ay, Padre. Pero ¿por qué Eliseo? Yo sé que lo ha leído, por eso ya lo sabe, ¿eh? ¿Por qué Eliseo no estaba con temor? Porque él había visto el ejército. Eliseo le dice, son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Déjeme ilustrarlo de esta manera, ¿verdad? Que yo me imagino una cabañita, hermano, con los así como tipo Big Bear, ¿no? Con las maderas así, y que salía Jesse y se asomaba. ¿Estás seguro, Eliseo? Sí, no hay ni uno de los soldados de Israel. ¿Por qué no le mandas ahí un text message que nos manden ayuda? ¿Por qué no marcas al 911, por favor? Ni teléfono había, ¿verdad? Son más los que están con nosotros. Entonces yo me ponía a pensar y recordé lo que el Señor dijo: bienaventurado aquel que sin ver creyó. ¿Creyó Jesse? ¿Usted creería? Porque yo sé, hermano, algunos de ustedes han sido ministrados, ¿verdad? Y el pastor, tenga paciencia, tenga fe, el Señor va a obrar. Amén. ¿Y qué hace usted? ¿Confía? Dice, no, pastor, ¿por qué no sabe lo que con el bandido con el que estoy viviendo? Usted no sabe la araña que traigo al lado, ¿eh? No lo sé, pero sí sé a alguien que tiene todo el control. Sí sé a alguien que lo está cuidando, sé a alguien que procura su bien, sé a alguien que le conoce, sé a alguien que le ama, sé a alguien que lo protege y que lo guarda. Y en él confío. Y en él debemos confiar todos. Pero bueno, entonces agarra y dice, no, ¿cómo? Eliseo se dio cuenta que el problema del temor de Jesse eran sus ojos. Porque ella le había dado la palabra. ¿Cuántos milagros no había visto Jesse? ¿Cuántas obras maravillosas no había visto Jesse? ¿Cuántas victorias? Pero aún seguía con ojos cerrados. Entonces Eliseo oró y rogó. Esa palabra a mí me impactó, porque nuestra oración tiene que llevar ruego, tiene que llevar súplica. Y rogó: Señor, yo te pido que les abras los ojos, que le abras los ojos. Vamos a ver lo que dice la palabra, para no equivocarme yo. ¿Está conmigo? Amén, amén. (6:17) Eliseo entonces oró y dijo: oh Señor. ¿Qué quiere decir cuando dijo oh Señor? Oh mi dueño, te ruego que abra sus ojos
para que vea. Amén. Y el Señor le abrió los ojos del criado y miró. Amén. ¿Se le habrá ido el temor a Jesse? Sí. Cuando empezó, dice, y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos, de carros de fuego, alrededor de Eliseo. Entonces imagínense lo que... Eliseo estaba tranquilo, porque dice, no. Sí, son muchos los que vinieron, pero son malos que están con nosotros. Miren, nomás para que se den una pequeña idea. Un ángel de Dios mató 185,000 asirios en una noche. Un ángel. 185,000. Yo no creo que haya mandado 185,000 a apresar a Eliseo. Uno solo mató 185,000. ¿Eran humanos, sí o no? Sí, amén. Pero el Señor mandó su ejército. Parte de él. Porque el ejército del Señor son miles de millones de millones de millones. Amén. Y lo mandó, hermano. Entonces Eliseo cuando vio, no, ¿cómo que no, bro? Es que no estás viendo. Vamos. Y rogó al Señor. Yo me imagino que cuando ya Jesse abrió los ojos y se asomó otra vez. Así, aviéntense, chiquitos. Déjense caer con todo, ¿ah? ¿Por qué? Porque él sabía que estaba resguardado. Él sabía que el ejército de Jehová estaba presente en esa batalla. Los soldados solamente iban un montón a apresar a 2 hombres, pero la batalla no era contra 2 hombres. La batalla era contra... Mire, hermano, te lo voy a explicar de esta manera. El que se mete con un hijo de Dios se mete contra todo el ejército de Dios. Contra todos. Por eso tengamos cuidado de pronunciar juicio contra alguien que se mete con un hijo de Dios y usted está derecho delante de Dios. Ay, Padre mío, que el Señor tenga misericordia de aquellos que osan a enfrentarse con nosotros. Los brujos, los hechiceros, los que vienen a lanzar maldiciones. ¿Qué van a poder hacer? Si mayor es el que está en nosotros, amén, que el que está en el mundo. Mayor y muchos más son los que están con nosotros, los que están en contra de nosotros. Ahora viene la batalla. ¿Cómo la pelearía Eliseo, hermano? Porque hay que... Es decir, los soldados del rey de Aram no veían al ejército de Dios. Y el ejército de Dios no movió pero ni una pestaña. ¿Sabe cómo pelea esa pelea? ¿Cómo la peleó el siervo? Orando. ¿Cuántas veces quieres agarrar al enemigo? No al enemigo espiritual, sino al enemigo físico de las greñas, porque entienda que se metan las ideas, ¿verdad? No, tienes que orar. ¿Cuál era el problema del Jesse? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el problema? Tenía miedo, pero ¿por qué tenía miedo? ¿Y por qué iban los soldados bien marchando bien, hermano? Porque ellos tenían los ojos abiertos naturales, ¿verdad? Entonces dijo Eliseo, bueno, el problema de Jesse es que tiene los ojos cerrados, que se los abre el Señor. Entonces el problema de ellos es que tienen los ojos abiertos, que se los cierre el Señor. ¿Se da cuenta? Lo que es bueno para unos es malo para otros, ¿verdad? Entonces digo, bueno, me espantaron a mi pobre Jesse. Pues ahora para que vean qué se siente. Entonces oró al Señor y rogó. Pudo haber rogado, Señor, envía abejas que se los coman. Envía que se gusanen todos ahí. Envía fuego del cielo. Porque le quiero recordar que el maestro de Eliseo, ¿quién fue? Elías, cuando lo fueron a apresar, hermano, iba capitán de 50. Digo, varón de Dios, si yo soy varón de Dios, quedan todos muertos. Se que morían los 50, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Varón de Dios, y mandó uno, decían que se mueran. Si yo soy varón de Dios, todos los decían.
Entonces ya el otro dice, no nos hagas nada, por favor. Solo con decir, Dios lo hacía. ¿Se da cuenta? Si usted está recto delante de Dios. Entonces Eliseo conocía que lo que él pedía a Dios se lo concedía. Entonces Eliseo puede ver, manda fuego del cielo. Y es carnita de los de arameos, ¿no? Señor, te ruego que los encegueces, que los hagas ciegos. Y quedaron ciegos. El Señor escuchó y respondió. Y ahí yo me quedé pensando en eso. Cuando usted ora, ¿cree que Dios le va a contestar? Porque Eliseo será, ay, si me funciona y no me funciona, ¿será que quiere, no quiere? ¿Será que será de la hora? No, Eliseo pedía y Dios concedía. Porque si Eliseo estaba en ese problema, ¿por qué estaba en ese problema Eliseo? Por ser siervo de Dios. ¿Será que Eliseo estaba haciendo rifas? Oiga, cómprame un boleto. ¿Para qué no? Puso su puesto de carnitas, cómprame taquitos, miren, allá menos porque los no comían cerdo. Estaba en ese problema por servir al Todopoderoso. Entonces, si tú estás sirviendo a Dios y estás en problemas, hermano, Dios te va a rescatar siempre. Aleluya. Siempre, 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 siempre. Yo le quisiera hacer una pregunta a usted que es papá o usted que es mamá. Si su hijo, hermano, se medio porta medio mal y alguien llega y se lo suena, ¿usted qué hace? Dele más duro para que aprenda el niño. Entonces es decir, que Dios le dolemos cuando el ataque viene del lado del enemigo. Pero cuando es disciplina de parte de Dios, entonces ahí tenemos que aprender a discernir si es disciplina o si es ataque. ¿Sí me estoy explicando? ¿Amén? Ya me estoy tardando. Bueno, espérenme, voy rápido. Eso dijo hace una hora, pastor. Entonces ya dijo, le rogó. Entonces en el 6:18, te ruego que los hieras con ceguera, y los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Entonces cuando Eliseo ya los vio ciegos, hermano, imagínense un ejército ciego ahí. Cierre sus ojos, hermano, y venga para acá. Se va a tropezar, ¿verdad? Pues así estaban ellos. Eliseo de buen corazón les dijo, miren, no es por aquí. ¿A quién buscan? Andamos buscando a un profeta. Ok, yo les digo dónde está. Síganme. Y se los llevó caminando, ¿saben a dónde? A Samaria. Pero recuerdo que el rey de Israel, recuerda que ya estaban divididos los reinos. El rey de Judá, su capital era Jerusalén. Y el rey de Israel, su capital era Samaria. Entonces se lo llevó en donde estaban todos los soldados del rey de Israel. Y ahí los dijo, síganme. Como dijera aquel, síganme los buenos, ¿no? Síganme los de Aram. Y se los llevó guiando, hermano. Y aquellos se lo creyeron. Y se fueron siguiendo la voz del profeta. Ya cuando llegó, hermano, los puso ahí en medio de la plaza. Y se los rodearon los soldados de Israel. Y ahí veo cuando el rey de Israel le dice, Padre mío, los mato. Y si lo leen 2 veces le digo, decía así que el rey de Israel los quería matar. Los mato, Padre mío, los mato. Es decir, nomás dime que los mate y yo los mato. Entonces yo me quedé pensando, hermano, ¿por qué le diría el rey, Padre mío, a Eliseo? ¿El rey que era un siervo de Dios? Pero era el rey. Y era el rey de Eliseo. Pero sí, pero como el profeta de Dios. Es decir, reconocía alguna manera autoridad sobre él. Y ese es un problema en el pueblo de Dios, que a veces podemos tener un puesto muy grande y no queremos reconocer que hay autoridad sobre nosotros. La autoridad que tenía ese siervo no se la dio el rey, se la dio Dios mismo. Cuando Dios dice, los matamos, dijo, ¿acaso los matarías si tú los hubieras agarrado con espada? Y eso sí ya es literal, ¿verdad? Ya no es espiritual. Dales de comer, ponles pan y que coman. Y ya vamos a leer lo que dice, hermano. Vamos a leer porque
Vaya a decir una cosa por otra, digo. Oh, mire, ya ve, me estaba brincando algo. Se los llevó a Samaria, 6:20. Cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: abre los ojos de estos para que vean. Entonces, cuando abrieron los ojos, se dieron cuenta que estaban rodeados. ¿Qué quiere decir, hermano? Que eso que siembras. ¿No habían rodeado a Eliseo? ¿Y ahora quiénes eran los rodeados? Ellos habían llegado en la oscuridad. ¿Y ahora quiénes habían caminado en la oscuridad? ¿Se dan cuenta? Dios les abrió los ojos. Dice, cuando ya estaban el rey, ahí cuando dice el 6:21, cuando el rey de Israel los vio, le dijo a Eliseo: los mato, padre mío, los mato. Y él respondió: no los mates. ¿Matarías a los que has tomado cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y se vuelvan al Señor. Dice 6:23, yo voy terminando. Les preparó un gran banquete, comieron y bebieron y lo despidieron y se volvieron a su señor, y las bandas armadas de arameos no volvieron a entrar más en la tierra de Israel. Amén. Ahora esta parte, le digo, esta parte es literal, no va a ser que le voy a dar al diablito para que coma aquí, no. No, por eso digo, la otra parte es espiritual, pero esta parte es literal. Bendice a tus enemigos. Si te maldicen, tú bendice. Si te golpean, bendice su manita. Dile: qué hermosa tu mano, qué fuerza te ha dado el Señor, esa mano derecha que Dios te ha bendecido. Si alguien te procura el mal, tú hazle el bien. ¿Qué querían hacer el ejército de Israel? Matarlo, cuando menos llevárselo preso. ¿Y qué les hizo Eliseo? Les hizo un bien. Oró a favor de sus enemigos, dice, porque oró y obró. Oró para que le fueran abiertos los ojos. Yo quisiera preguntarle a usted: ¿cuántas veces te has llenado de temor cuando llegan momentos difíciles? Yo le invito a que nos pongamos de pie. Todos nosotros estamos enfrentando batallas todos los días, pero el mensaje del Señor para hoy, el día de hoy, en este día, es este: Jehová de los ejércitos tiene un ejército, y nosotros somos soldados de Dios, y estamos en guerra y en batalla, pero no contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes de maldad. Las batallas se pelean orando, haciendo el bien y orando, no desgreñando al otro, no humillando al otro, sino orando, hermano.